Pasemos al desarrollo de la trayectoria hipotética de aprendizaje. Como primera actividad, pues es un video que se les pasará a los estudiantes. Yo ocupé un proyector. Es para poder visualizar la circunferencia como una sección cónica. Al terminar el video se hará una lluvia de ideas para comentar los aprendizajes que deja el video acerca de nuestro tema. ¿Sí? El objetivo es que el estudiante conocerá y visualizará a la circunferencia como una sección cónica generada a partir del corte del cono por un plano horizontal. La hipótesis es que el estudiante reconocerá la circunferencia y establecerá las diferencias con otras secciones cónicas. Entonces, a continuación vamos a ver el video.
Bien, entonces con este video podemos observar las secciones cónicas que se generan a partir del corte de un cono mediante planos secantes. En nuestro caso, pues el que queremos estudiar es el de la circunferencia, que surge a partir del corte de un plano secante horizontal. Vemos aquí las proyecciones de los planos, de los cortes que nos generan cada una de las secciones cónicas. Entonces, a partir de aquí podemos crear una lluvia de ideas donde los estudiantes den sus opiniones acerca de cómo se generan estas secciones cónicas, qué tienen que ver los ángulos de inclinación de esos planos, cómo son en cada caso y cómo debe de ser en el caso de la circunferencia, que es lo que estamos estudiando. Entonces, esta actividad es corta y es una introducción a lo que es la circunferencia, pero es importante para que el estudiante vaya analizando este concepto. Entonces, a continuación vamos a pasar a la siguiente actividad. En esta el producto es la lluvia de ideas y cómo relacionan los estudiantes la circunferencia con las demás secciones cónicas. La siguiente actividad es una actividad que se realizará en GeoGebra y al finalizar también se utilizará en lápiz y papel. La actividad consta de un problema que dice: ¿cuál es el lugar geométrico que surge del movimiento de un punto, el cual siempre equidista de un punto fijo? Con esta actividad lo que se pretende es que el alumno cree el concepto de circunferencia como lugar geométrico. De acuerdo a las condiciones de este problema, el estudiante podrá generar este lugar geométrico y estudiar sus propiedades y sus elementos. Entonces vamos a dar paso a esta actividad. Voy a anotar la instrucción. Voy a usar el proyector. Yo lo voy a hacer desde la computadora. Entonces, bien, vamos a generar entonces ese lugar geométrico. El problema dice: ¿cuál es el lugar geométrico que surge del movimiento de un punto, el cual siempre equidista de un punto fijo? Para empezar, pues necesitamos tener ese punto fijo, ¿verdad? Entonces creamos un punto donde sea nuestro plano y vamos a crear otro punto. Necesitamos otro punto que equidiste del punto fijo que ya creamos. Pero ¿cómo le haríamos? Podemos crear un segmento de longitud dada y le vamos a dar longitud R para que nos cree un deslizador. Le modificamos algunas de sus propiedades, por ejemplo que vaya de 1 a 5 y que su incremento vaya de 1. Así vamos a poder tener diferentes longitudes y nos crea un punto B, como podemos ver aquí. Vamos a cambiarle de color para identificarlo mejor. Vamos a ponerlo rojo. Bien, ese punto B está a una distancia de 3 unidades. Con la herramienta de distancia podemos calcular la longitud que hay entre el punto A y el punto B. Si nosotros movemos ese punto B
siempre mantiene esa distancia. Al nosotros trazar ese segmento con longitud dada, pues mantuvimos a ese punto equidistante de A. Pero vamos a ver qué es lo que nos forma o qué lugar geométrico genera. Vamos a activar el rastro, vamos a moverlo y vemos que nos crea una circunferencia. Entonces, el lugar geométrico que surge del movimiento de un punto, el cual siempre equidista de un punto fijo, pues es una circunferencia. ¿Sí? Que es a lo que queríamos llegar, es el objetivo de nuestra trayectoria hipotética de aprendizaje. Bien, entonces, esta construcción nos va a servir para explorar los elementos de una circunferencia. Vamos a poner invisible esa etiqueta. Entonces ya tenemos nuestra circunferencia realizada con esa distancia. Si nosotros queremos probar otra distancia, pues simplemente cambiamos el valor de nuestro deslizador y vamos a tener otra circunferencia más grande o más pequeña. Entonces vamos a dejarla como estaba en 3 y vamos a ver qué más podemos explorar. Entonces, el primer elemento que vamos a definir es el radio. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia, en este caso es nuestro punto fijo, con un punto sobre la circunferencia, en este caso nuestro punto B, que es nuestro punto al que le damos movimiento. Entonces, si nos damos cuenta, al mover el punto B, pues estamos creando muchos radios, ¿verdad? Hay radios alrededor de toda nuestra circunferencia. Entonces a este segmento le vamos a llamar radio. Y le vamos a cambiar también de color para identificar. Radio lo vamos a poner color rojo, igual que el segmento. Bien. El siguiente elemento que podemos explorar con esta construcción es la cuerda. La cuerda es un segmento que une dos puntos sobre la circunferencia. Entonces vamos a ubicar dos puntos y vamos a trazar un segmento de esta forma. Y ahí tenemos lo que viene siendo la cuerda. Este segmento une dos puntos sobre la circunferencia. Entonces vamos a cambiarle de nombre. Vamos a nombrar y le vamos a poner cuerda. Y vamos a cambiarlo de color para poder distinguirlo. Vamos a ponerle rosa. Los puntos también vamos a ponerlo rosa. Bien. Bien, entonces ya ahí tenemos la cuerda. Ahora hay otro tipo de cuerda, pero ese recibe otro nombre. Ese elemento va a ser nuevo también. Es una cuerda, pero que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Esa cuerda que pasa por el centro de la circunferencia le vamos a llamar diámetro. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ubicar un punto dentro de la circunferencia y después vamos a trazar una semirrecta que una esos dos puntos. Vamos a encontrar el punto de intersección entre la circunferencia y esa recta. Trazamos otro segmento para
para borrar esa semirrecta o ocultar esa semirrecta que ya hicimos, y nos queda el puro segmento. Si se fijan, es una cuerda también porque une dos puntos de la circunferencia. Vamos a cambiarle de color para poder visualizar mejor. Ponerle color verde. Y a este segmento le podemos llamar diámetro. Este segmento es una cuerda porque une dos puntos en la circunferencia, pero pasa por el centro de ella. El diámetro también podemos ver que es el doble o es dos veces la distancia del radio. El radio ya vimos que mide 3 unidades, ¿verdad? Y el diámetro, si nos fijamos y calculamos su distancia, pues vemos que en este caso mide 6. Si ponemos las dos distancias, este radio mide 3 unidades y este diámetro mide 6. Entonces podemos decir que el diámetro es el doble de un radio, o es dos veces el radio. ¿Sí? Vamos a ocultarlo y le vamos a cambiar de nombre. Vamos a poner diámetro. Bien, a partir de aquí vamos a generar otros dos elementos. ¿Sí? El primero es una recta secante. Una recta secante es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar otros dos puntos en la circunferencia. Les vamos a cambiar el color. Y vamos a trazar una recta. Vamos a cambiarle el color también y la vamos a poner puntera. Entonces a esa recta se le llama secante. ¿Por qué? Porque corta a la circunferencia en dos partes, la corta en dos puntos. ¿Sí? Vamos a renombrar y le vamos a poner secante. Vamos a mover la etiqueta. Ya tenemos el nombre de secante. Bien. Esta recta nos divide a la circunferencia en dos partes. Si vemos aquí una más chiquita y otra más grande. Esta recta secante igualmente puede pasar por el centro. Al pasar por el centro, si se fijan, podemos tener un segmento que sea un diámetro y nos va a dividir a la circunferencia en dos partes iguales, es decir, en dos semicircunferencias. Entonces, la recta secante nos divide a la circunferencia en dos partes. Posteriormente vamos a realizar otro elemento que va a ser una recta tangente. Para trazar una recta tangente, pues vamos a necesitar que esa recta toque a la circunferencia en un solo punto, nada más, y pase por el exterior a la circunferencia. Entonces, aquí tenemos, si se fijan, ya creamos la recta tangente. Vamos a cambiarle de color para que se pueda visualizar mejor. Le ponemos color naranja. Color naranja. No le cambie de color.
pasa por el punto C, es el único punto donde toca la circunferencia. Entonces, esta recta le vamos a llamar tangente. ¿Sí? Entonces, vamos a renombrarla. Acá tenemos el nombre. Este lo vamos a poner. Vamos a quitar la visibilidad. Y entonces ya tenemos los elementos de la circunferencia. A partir de aquí podemos crear semicircunferencias, como ya lo vimos. Vamos a ponerlo más claro. Vamos a hacerlo negra. Vamos a darle más opacidad. Si se fijan, podemos crear con el programa semicircunferencias, que es la mitad de una circunferencia y parte a partir de un diámetro. ¿Sí? Yo aquí tenía el diámetro y con eso pude generar una semicircunferencia. Una semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. ¿Sí? Podemos crear arcos. Un arco es una porción de circunferencia. Y para eso necesitamos ubicar 3 puntos, que son el centro y 2 puntos de la circunferencia. Y aquí en esta parte nos va a crear ese arco. Lo vamos a poner en color azul para que se vea de mejor manera. Entonces, este es otro elemento que podemos ubicar en la circunferencia. Vamos a ponerle arco. Entonces, aquí podemos ya notar diversos elementos que surgen a partir de este lugar geométrico, como es una tangente, una secante, un arco de circunferencia, un diámetro, un radio, una cuerda, y las características de cada uno. ¿Sí? Bien. Una de las ventajas de utilizar un software dinámico es que podemos realizar más trazos y hacer invisibles los trazos que ya teníamos para poder ocuparlos después si los necesitamos. En este caso ya vimos los elementos de la circunferencia, pero vamos a ver ahora qué otras relaciones podemos encontrar o qué otras propiedades o elementos podemos encontrar o localizar utilizando la circunferencia. Entonces, para esto pues vamos a ocultar nuestros trazos. Ocultaremos los trazos y solo regresaremos al punto donde comenzamos. Bien, ahora vamos a estudiar los ángulos que se relacionan con una circunferencia. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el que se forma por 2 radios. Entonces vamos a retomar el segmento radio que ya teníamos y vamos a realizar otro. Para eso vamos a ubicar otro punto dentro de la circunferencia y lo vamos a unir con un segmento que también será un radio. Entonces vamos a cambiarle el color para que se vean iguales. Rojo. Y vamos a calcular el ángulo con la herramienta ángulo. Tomamos la apertura, ya sabemos que un ángulo es la apertura de 2 líneas que se intersecan o se juntan en un punto llamado vértice. En este caso nuestro vértice es el punto A, que es nuestro centro de la circunferencia, y está formado por 2 radios en
ángulo central, porque parte del centro. Bien. El siguiente es el ángulo inscrito. ¿Cómo vamos a hacer el ángulo inscrito? Inscrito significa que está sobre la circunferencia. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar dos cuerdas. ¿Sí? Vamos entonces a activar la cuerda que ya teníamos y vamos a trazar otra. Entonces, lo que vamos a hacer es activar esa y vamos a hacer otra. Una característica del ángulo inscrito es que su vértice está sobre la circunferencia, entonces vamos a ocupar un punto de la primera cuerda como vértice, en este caso el punto C será nuestro vértice. Entonces ahí vamos a ubicar un punto, que ya lo tenemos, y vamos a ubicar el otro punto de nuestra cuerda. Ya vamos a cambiar el color para que quede igual y vamos a crear el segmento. También le cambiamos el color para que quede igual. Ahí tenemos ya dos cuerdas. Y si se fijan, pues el vértice es el punto C y ahí se juntan las dos cuerdas, entonces eso nos forma un ángulo. A este ángulo se le llama ángulo inscrito, al ángulo formado por dos cuerdas y el cual su vértice está sobre la circunferencia. El siguiente ángulo que podemos estudiar a partir de la circunferencia es el ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito está formado por una recta secante y por una recta tangente. Entonces vamos a hacer la recta tangente. Primero vamos a trazarla. Ya teníamos una. Vamos a ponerla. Es esta. Aquí está nuestra recta tangente. Y dice que por una recta secante, ya vimos que una recta secante, pues es la recta que corta a la circunferencia en dos partes. Entonces vamos a hacer la recta secante. Aquí tenemos esa recta. Vamos a ubicar un punto auxiliar en la recta tangente para que podamos crear el ángulo. Entonces, aquí tenemos esta que es la recta secante que corta en dos puntos a la circunferencia, la parte en dos, y la recta tangente que toca en un solo punto a la circunferencia y es exterior a ella. Entonces, tenemos estas dos, vamos a crear el ángulo. Y aquí lo tenemos. Entonces, este ángulo se le llama ángulo semiinscrito. Entonces, podemos, si quieren, ir renombrando cada uno de ellos para Entonces ahí tenemos el ángulo semiinscrito. El siguiente ángulo que podemos trazar en la circunferencia es el ángulo interior. El ángulo interior se forma por dos rectas secantes. Ya tenemos una secante aquí, vamos a hacer otra recta secante. Entonces para eso utilizamos la herramienta recta y cortamos a esa recta secante. Vemos que esta recta pues también
corta la circunferencia en dos puntos, parte la circunferencia en dos partes. ¿Sí? Aquí si vemos hay un punto de intersección, ese es el que queremos ubicar. Vamos a ubicar ese punto de intersección, es el punto P. Y de esta forma vamos a poder generar ángulos interiores. Caso. Entonces aquí tenemos un ángulo interior. Un ángulo interior es el ángulo que se encuentra dentro de la circunferencia y se forma por la intersección de dos rectas secantes al interior de la circunferencia. Ahora vamos a ver qué pasa cuando juntamos dos rectas secantes, pero que se intersecan al exterior. Entonces vamos a ver, vamos a crear otra recta secante. En este caso vamos a ponerla acá de este lado. Aquí podemos ver esta recta secante que igualmente corta nuestra circunferencia en dos puntos. Tenemos esta recta secante que también corta nuestra recta en dos puntos y vemos que se intersecan acá en el exterior de la circunferencia, en esta parte de aquí. Entonces vamos a ubicar ese punto de intersección y a formar el ángulo. Acá lo tenemos de este lado. Entonces a ese ángulo se le llama exterior. Está formado por dos rectas secantes y está fuera de la circunferencia. Y por último vamos a ver el ángulo circunscrito, y ese pues se forma con dos rectas tangentes. ¿Sí? Entonces ya tenemos una recta tangente acá de este lado que toca en un solo punto la circunferencia, en el punto C, y va por el exterior de la circunferencia, solamente toca aquí. Entonces vamos a crear otra recta tangente. ¿Sí? La hice con respecto al punto B. Si se fijan, esa recta tangente pues corta o toca a la circunferencia en un único punto, que en este caso es el punto B. Es totalmente horizontal, es totalmente vertical porque el radio pues es horizontal, pero vemos que estas dos rectas tangentes se intersecan. Vamos a cambiarles de color para que se visualice mejor. Vamos a ponerle morado. También le ponemos morado. Ahora sí. Entonces ya vemos estas dos rectas tangentes se cruzan, ubicamos la intersección para sacar el vértice del ángulo y en base a eso poder sacar la medida. Entonces si nos damos cuenta, aquí se forma el ángulo circunscrito. Estos ángulos se llaman circunscritos, formados por dos rectas tangentes a la circunferencia. Entonces podemos ver que esta construcción tan simple que hicimos al inicio de generar la circunferencia como un lugar geométrico nos permite desarrollar distintos elementos, distintas propiedades, en este caso ángulos. Podemos manejar ángulos aquí, podemos unir el tema de circunferencia con el tema de ángulos. Podemos relacionar varios conceptos geométricos y simplemente partiendo desde un problema muy sencillo, nos está generando muchas cosas a explorar. Ya vimos todos los elementos de la circunferencia, ahora vemos los ángulos que se forman con esos mismos elementos de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, existe una gran variedad de temas a desarrollar en base a un solo problema, una sola figura geométrica realizada con un software dinámico.
Ahora ocultamos otra vez los trazos de los ángulos que hicimos y volvemos a nuestro trazo original, nuestra circunferencia original. Y vamos a ver ahora qué relación existe de esta construcción con otras circunferencias. Por ejemplo, si nosotros trazamos una circunferencia acá de este lado, vemos que no se juntan, no se cortan, no tienen ningún punto en común. A estas circunferencias se les llama circunferencias exteriores, ¿sí? Ya que no tienen ningún punto en común. La siguiente relación entre circunferencias, se podría decir, es la de circunferencias secantes. ¿Cómo son las circunferencias secantes? Si recordamos, una recta secante corta la circunferencia en dos puntos. Entonces las circunferencias que son secantes también se cortan entre sí en dos puntos. Vamos a trazar una circunferencia. Si vemos aquí la circunferencia azul y esta circunferencia que hicimos al principio, pues se cortan en dos puntos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esto? Que podemos encontrar dos puntos de intersección entre estas dos circunferencias, que es el punto B1 y el punto A1. ¿Qué podemos decir a partir de aquí? Que por esos dos puntos pasa una recta secante, ¿sí? Entonces, si unimos esos dos puntos, ¿qué es lo que tenemos? Una recta secante. Corta a la circunferencia en dos puntos y a esta circunferencia también la corta en los mismos dos puntos, ¿sí? Y ahí existe una recta secante. Entonces a esas circunferencias las vamos a llamar secantes. La siguiente relación entre circunferencias que podemos estudiar a partir de estos trazos son las circunferencias tangentes exteriores, ¿sí? Las circunferencias tangentes exteriores, como son, pues se tocan en un solo punto. Ya habíamos visto anteriormente una recta también que tenía las mismas características, que tocaba la circunferencia en un solo punto y se llamaba recta tangente. Entonces para eso pues vamos a necesitar esa recta. Entonces vamos a trazar una recta tangente a esta circunferencia que ya la teníamos. Y ahora vamos a trazar una recta perpendicular para poder trazar la otra circunferencia. Vamos a trazarla aquí. Se traza una recta perpendicular. Esa recta pues es auxiliar nada más para poder ubicar el centro en esa recta y después dar el radio del punto C1, que creo no se ve, vamos a cambiarle de color para que se vea, del punto C1 al punto B. Si nos damos cuenta, estas dos circunferencias se tocan en el punto B nada más, por eso son tangentes exteriores, ¿sí? Entonces aquí podemos visualizar que siempre van a tener esa característica. Podemos mover el punto B y si se fijan, la circunferencia azul siempre permanece tangente a la primera circunferencia trazada, ¿sí? Entonces esas circunferencias se les llama tangentes exteriores, ¿sí? Podemos cambiar igualmente el diámetro o el radio de la circunferencia azul y mantiene la misma característica. Entonces, ¿cuál fue el trazo auxiliar que ocupamos para poder crear este trazo? Pues esa perpendicular a la recta tangente de la primera circunferencia, ¿sí? Existen otras rectas tangentes, otras rectas.
otras circunferencias tangentes, pero que son interiores. ¿Cómo pueden ser esas? Pues vamos a mover simplemente el centro de la segunda circunferencia, la circunferencia azul, lo vamos a mover hacia adentro de la otra circunferencia, ¿sí? Si se fijan, el mismo trazo de la perpendicular nos ayudó a mover ese centro sin que se nos moviera la construcción y pudiéramos mostrar esta otra característica de las circunferencias tangentes, pero ahora con la característica de que son interiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circunferencia azul está dentro de la otra circunferencia y se tocan en un solo punto. ¿Sí? Entonces podemos hacerla más grande, podemos hacerla más chica y podemos hacerla tangente exterior o tangente interior. ¿Sí? Entonces aquí en la misma construcción podemos estudiar dos distintas relaciones, que no son tan distintas porque comparten características semejantes. Ahora vamos a ver otra relación cuando tenemos una circunferencia al interior de otra, pero que no comparten el mismo centro, como en este caso. La circunferencia vemos que está al interior de la otra, pero que no comparten el mismo centro. A esas circunferencias se les va a llamar excéntricas. Quiere decir que sus centros están en distintas ubicaciones. ¿Sí? Aquí tenemos el centro de la primera. Y le vamos a cambiar el color para que se vea. Entonces la tenemos al interior, pero no están compartiendo el mismo centro. Entonces esas se les llama excéntricas interiores. Bien, y por último vamos a conocer cómo son las circunferencias concéntricas, que es otra relación que podemos estudiar en este caso. Las circunferencias concéntricas, ¿qué característica tienen? Que son interiores, pero comparten el mismo centro. Es decir, que del punto A, que es nuestro centro de la primera construcción, vamos a trazar una circunferencia que va a compartir el mismo centro. Vamos a hacerla color amarillo. Vamos a hacerla color café. Hacemos color café. Si nos damos cuenta, comparten el mismo centro con la otra circunferencia. La primera circunferencia que trazamos con el problema y esta circunferencia que trazamos después, la café, pues comparten el mismo centro y se llaman circunferencias concéntricas. Si se fijan, esta forma la llamada corona. Esta es una corona. La parte que quedó sin color es como una tipo corona o como una tipo dona. Entonces a partir de ahí también podemos estudiar ese elemento, ¿sí? Podemos calcular el área que existe en esa corona, en esta parte que está pues sin color. ¿Qué área tiene? Para eso pues tendríamos que calcular el área de la primera circunferencia, el área de la segunda circunferencia y restándolos pues podemos saber su área, ¿verdad? Entonces, en base a esto podemos estudiar estas propiedades o estas relaciones que existen entre dos o más circunferencias. Bueno, pues entonces es indispensable utilizar estos nuevos recursos. Ya vimos que podemos explorar muchísimas cosas, muchísimos conceptos, elementos, propiedades a partir de una construcción. Aquí en este caso ya vimos los elementos de la circunferencia, los ángulos, las relaciones que existen con otra circunferencia.
Entonces esta actividad inicial o esta actividad 1 pues tiene ese objetivo, explorar la circunferencia como lugar geométrico, qué elementos surgen a partir de ese elemento, qué propiedades, qué relaciones con otros elementos. ¿Sí? Entonces es muy buen recurso didáctico y sobre el cual podemos hacer que los estudiantes exploren y que no les dé miedo meterse con estas nuevas tecnologías. ¿Sí? Me pareció importante mostrar la actividad 1, el desarrollo completo, para que nos diéramos una idea de la funcionalidad de estos nuevos recursos, como lo son los software dinámicos. ¿Sí? Ya vimos también otro recurso tecnológico, como lo son los videos de la actividad anterior. Manejo otro video más adelante. Las siguientes actividades las voy a manejar un poquito más de forma más general, ya que pues si no nos alargaremos demasiado. Entonces pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad es la actividad 2, que se titula Formas de la ecuación de una circunferencia. Esta actividad tiene como objetivo que el estudiante pueda deducir la ecuación de la circunferencia de acuerdo con la ubicación del centro de la misma. ¿Cuál es la hipótesis? El estudiante visualizará las características de la circunferencia de acuerdo a la ubicación de su centro. Entonces, para esta actividad planteo dos problemas. El primero es algo interesante. Dice: hallar la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo cuyos vértices son los puntos P1, 2,3, P2, menos 1,1 y P3, 1, menos 2. Entonces aquí retomamos conceptos como el triángulo, sus elementos, sus puntos notables. Vamos a pasar a ver el ejercicio así de manera rápida. Sabemos que una circunferencia circunscrita a un triángulo es la circunferencia que pasa por sus tres vértices. ¿Sí? Aquí tenemos la circunferencia circunscrita, pero para poder hallar esa circunferencia, pues necesitamos encontrar el centro de la misma. Pero ¿qué relación tiene ese centro de la circunferencia con el triángulo que nos están pidiendo? Bueno, pues si recordamos los puntos notables del triángulo, hay un punto notable que nos localiza el centro de esa circunferencia, el cual es el circuncentro. El circuncentro se forma a partir de las mediatrices de los lados del triángulo. Si vemos aquí, estas líneas rectas forman las mediatrices de los tres lados del triángulo, y la intersección es el centro de la circunferencia, ¿sí? Que está en verde y está en las coordenadas 1.5, 0.5. Vemos que el centro está fuera del origen. Nos damos también cuenta aquí de que el triángulo que realizamos es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque al trazar nosotros el baricentro, al encontrar el circuncentro, nos damos cuenta de que se encuentra en el punto medio de la diagonal o de la hipotenusa, ¿sí? Está en el punto medio, y nos dice que si el circuncentro se encuentra en el punto medio de ese segmento, pues se va a tratar de un triángulo rectángulo. Para comprobar, pues también podemos trazar la medida del ángulo. Así la tenemos, dice 90 grados. Sabemos que un triángulo rectángulo tiene la característica que uno de sus ángulos interiores mide 90 grados y sus otros dos ángulos son agudos.
Entonces tenemos esas características aquí en esta figura. En base a eso también podemos trazar lo que es el radio, aquí lo tenemos en rojo, y podemos obtener su distancia igualmente con las herramientas de GeoGebra. En este caso el radio de esta circunferencia mide 2.55. Después de encontrar su centro y encontrar la distancia o la longitud de su radio, pues podemos encontrar la fórmula de la ecuación de esa circunferencia, ¿vale? Bien, ahora vamos a deducir la ecuación de la circunferencia. Como ya vimos, el centro se encuentra fuera del origen. Entonces, vamos a hacer un esquemita. Vamos a poner un punto P con coordenadas X, y el centro con coordenadas HK, porque no está en el origen. Vamos a calcular entonces la distancia que hay del punto C al punto P, porque es la medida del radio. Entonces, la longitud del segmento CP es igual al radio de la circunferencia. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos, que es raíz cuadrada de X, el punto P, menos H, del punto centro, al cuadrado, más Y, del punto P, menos K, del centro, es igual al radio, porque esto es la distancia del segmento CP. Si elevamos al cuadrado ambas partes, ambos lados de la expresión, pues nos va a quedar entonces X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Entonces, esta es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. Es la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. ¿Qué es lo que necesitamos para pasarla a nuestro problema? Pues simplemente vamos a cambiar las coordenadas del centro. Que en este caso, pues va a ser X menos H, que en este caso es 1.5, fue lo que sacamos mediante nuestra construcción, más Y menos K, que en este caso es 0.5 al cuadrado, igual a radio al cuadrado. El radio también ya lo calculamos, que en este caso es 2.55, y lo elevamos al cuadrado, dándonos como resultado lo mismo, más 10 menos 0.5 al cuadrado igual a 6 puntos. Bien, entonces esta es nuestra ecuación en su forma ordinaria de nuestra circunferencia que nosotros trazamos para nuestro problema. X menos 1.5 al cuadrado más Y menos 0.5 al cuadrado igual a 6.5. A partir de esta forma ordinaria, podemos pasar a la forma general. ¿Cómo pasamos a la forma general? Pues vamos a ocupar otra vez conocimientos previos
que son el desarrollo de binomios al cuadrado. Si se fijan, aquí tenemos dos binomios al cuadrado. Vamos a desarrollarlos para obtener la forma general de nuestra ecuación. Entonces desarrollamos, recordamos que para desarrollar una diferencia de binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, que en este caso es x cuadrada, menos el doble del primer término por el segundo término, que en este caso es 2 por x, 2x por 1.5, pues me va a dar 3x, ¿verdad? Después vamos a tener más el cuadrado del segundo término. El segundo término en este caso es 1.5. El cuadrado de 1.5 es 2.25. Desarrollamos el siguiente binomio. El cuadrado del primer término, y cuadrada, menos el doble del primero por el segundo. 2 por y, 2y, menos por 0.5, pues me va a dar 1. Más y, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 0.5, por 0.5 pues me va a dar 0.25. Aquí podemos quitar el 1 porque pues nada más se trata de una y, ¿verdad? Sabemos que ahí está. Y esto nos va a dar igual a 6.5. Vamos a ordenar los términos. Nos queda x cuadrada más y cuadrada menos 3x menos y más 2.25 más 0.25 menos 6.5 igual a 0. Hacemos las operaciones. ¿Sí? Nos queda x cuadrada más y cuadrada menos 3x menos y realizamos esta operación. Aquí tenemos 2.25 más 0.25, pues nos va a dar 2.5 menos 6.5 nos va a quedar menos 4. Y esto es igual a 0. Entonces, esta es nuestra ecuación en forma general. Forma general. ¿Sí? Entonces, ya sacamos la forma general de la ecuación de la circunferencia de nuestro problema. Podemos decir que la forma general de una circunferencia pues es de la forma x cuadrada más y cuadrada más cx más dy más igual a 0. Entonces esa es nuestra expresión de la forma general de nuestra circunferencia. Aquí tenemos nuestra forma ordinaria y acá tenemos nuestra forma general. Dando por concluido pues este problema. ¿Sí? El problema 2 de esta actividad se trata de hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos Px cuya distancia al origen sea igual a 9. Ya tengo la construcción aquí realizada en GeoGebra. Vemos el centro, está en el origen, y todos los puntos que están a la misma distancia, es decir, a 9 unidades de ese punto fijo, pues trazan una circunferencia también. Y vamos a hallar la ecuación de esta circunferencia. Entonces, como ya habíamos visto, la forma ordinaria
de la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. En este caso el radio pues mide 9 porque es la distancia que me está dando el problema, ¿verdad? Pero las coordenadas del centro, pues ¿cuáles serían? Como está en el origen, pues las coordenadas del centro serían 0,0, ¿verdad? Porque no se desplaza en el eje de las X ni en el eje de la Y. Entonces, si pasamos a sustituir esto en nuestra forma ordinaria, pues entonces nos quedaría la siguiente manera. Radio es igual a 9. Entonces, sustituyendo x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 9 al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos. Como aquí tenemos esta cantidad 0, pues nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9 al cuadrado, pues es 81. Entonces, esta forma de la ecuación de la circunferencia, pues es más simple porque tiene el centro en el origen, no tiene un desplazamiento con coordenadas HK. Entonces, esta forma es tanto la forma ordinaria como la forma general. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio de acuerdo a la ubicación en este caso, el centro, que está en las coordenadas 0, 0, pues entonces aquí no habría ningún cambio de la forma ordinaria a la forma general. ¿Sí? Entonces, pues esto sería la actividad 2, en la cual el estudiante puede visualizar y deducir las ecuaciones de la circunferencia dependiendo de la ubicación de su centro. La siguiente actividad que se maneja durante el desarrollo de esta trayectoria hipotética de aprendizaje es visualizar un video sobre la aplicación de la circunferencia en ruedas de medio de transporte, como es el título de este video. Esto para que el estudiante comprenda la importancia de hacer observaciones en su entorno y visualizar los elementos que ellos mismos están estudiando. Entonces, a partir de este video, pues realizo un cuestionario en el cual pregunto sobre qué creen ellos, cuál es su percepción sobre la importancia histórica que tiene el estudio de la circunferencia. ¿Qué creen que sea lo más notable que haya pasado en la historia o cómo es su influencia del estudio de la circunferencia en la historia? Y aparte, también hago otro cuestionario sobre que mencionen diferentes situaciones en su vida cotidiana, diferentes a las que se manejan en el video, donde puedan visualizar el elemento de la circunferencia. Esto para que ellos aprendan a observar, aprendan a visualizar lo que está a su alrededor. Bien, por último, tengo una última actividad que es a manera de autoevaluación para que el estudiante pueda evaluar su aprendizaje y lo utilice para resolver otros problemas similares a los que ya resolvió. Puede realizar gráficos utilizando el software GeoGebra, puede utilizar papel y lápiz. Creo que la circunferencia pues da la posibilidad de llevar a cabo estos trazos de manera simple con lápiz y papel. Yo aquí ya tengo las tres gráficas que pertenecen a los tres problemas que propongo en la actividad final, que se llama para saber más, practica lo aprendido. El producto que vamos a obtener de aquí pues son las gráficas.
los cálculos de las ecuaciones y algunos elementos que hace falta obtener. Ajá. En este caso pues ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pues utilizar los conocimientos que ya se adquirieron previamente para resolver otros problemas similares. La hipótesis es que los estudiantes utilizarán los elementos de la circunferencia y el conocimiento adquirido sobre las formas de su ecuación para resolver problemas matemáticos o geométricos. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos las soluciones. Y pues eso sería todo. La trayectoria en sí pues es bastante larga debido a que yo la tengo propuesta para 4 sesiones. ¿Sí? Traté de minimizarla lo más que pude para desarrollar el tema y explicar la trayectoria hipotética de aprendizaje. Espero se haya entendido. Obviamente ya llevarla a cabo con un grupo pues se va a llevar más tiempo, hay más tiempo de desarrollar, de explorar, de llevar a cabo otros aspectos importantes. ¿Sí?